Bueno, damos comienzo a los Ateneos de este año 2026 y el primer Ateneo va a estar a cargo de Lucas Epstein, conocido por todos, médico internista, jefe de terapia intermedia del Hospital Italiano San Justo y súper experto en insuficiencia cardíaca, que nos va a hablar hoy de congestión en insuficiencia cardíaca y la pregunta fue, ¿un viejo conocido o qué nos queda por conocer? Lucas, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a todos por conectarse y estamos comenzando con el año de Ateneos, así que esperemos que sea lindo. La idea de hoy es hablar un poco de congestión en insuficiencia cardíaca. La verdad que es un tema a los que nos gusta la insuficiencia cardíaca, es un tema central y apasionante y hablar de congestión es necesariamente hablar de insuficiencia cardíaca y es hablar de fisiopatología y es, digamos, profundizar un poquitito en el entendimiento de la insuficiencia cardíaca, de cómo se produce y cómo evoluciona. Eh, mi idea de la charla de hoy es un poco, digamos, no hacerlo interactivo necesariamente en el transcurso de la charla, pero tal vez después sí, porque la verdad que me parece que el enfoque que busqué por ahí es nada, repasar un poquitito dónde estamos hoy, con el entendimiento de qué es la congestión, si es que algo ha cambiado en los últimos años y si eso tiene alguna implicancia práctica, tanto en diagnóstico como en el tratamiento, monitoreo del mismo y en la evaluación del pronóstico, eh, y tal vez intercambiar opiniones y demás del mundo real. Creo que hay mucho para charlar, más allá de los trials que hay trials recientes, y de vuelta creo que lo hemos charlado en los Ateneos del año pasado, también la insuficiencia cardíaca es un mundo en ebullición en cuanto a las novedades que hay, la evidencia y la dedicación, digamos, que ha tenido la industria en los últimos años, pero por lo tanto también la investigación y los avances en la misma. Pero la congestión sigue siendo un problema que todavía no está del todo dilucidado y que es central y que seguramente podamos ir conociendo más en el futuro. Así que tal vez cuando termine el Ateneo por ahí muchos tengan para comentar alguna eh, experiencia propia o cuestiones de la práctica en relación al manejo, al diagnóstico y a la evaluación pronóstica a partir de la congestión. Bueno, eh, la idea de la charla de hoy es hacer una pequeña introducción, hablar de los fenotipos que hay de congestión, hablar de la evaluación diagnóstica, propiamente dicha, de la congestión, las implicancias en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, cuál es la evidencia actual, ¿sí? Poner un poco en perspectiva lo que no sabemos, que tal vez, digamos, a futuro podamos conocer con mayor detalle y eso nos ofrezca, digamos, nuevas estrategias terapéuticas, por lo menos perfeccionar las que tenemos y, bueno, finalizarla con algunas conclusiones. Bueno, en relación a generalidades, digamos, sobre la congestión, hay un tema, obviamente, como dijimos al principio, es un concepto central, si bien no es un sinónimo de insuficiencia cardíaca, pero es un fenómeno central para comprender la insuficiencia cardíaca. Y al mismo tiempo es un fenómeno central, pero por otro lado es un fenómeno con muchos aspectos que son elusivos a nuestro entendimiento, ¿sí? Eh, Nuestra comprensión de la congestión fue evolucionando en los últimos años. Todavía a veces se puede escuchar, digamos, como sinónimo de congestión el término sobrecarga o sobrecarga hídrica. Y eso es algo que hoy por hoy se cuestiona y que, digamos, se considera que no son exactamente sinónimos, ¿sí? Recordemos que, digamos, para exponer, digamos, la centralidad de la congestión en la insuficiencia cardíaca, eh, en 2021 se postuló una nueva definición universal de insuficiencia cardíaca que, digamos, buscó, digamos, transmitir un concepto de aplicación práctica que ayudara en el diagnóstico, en el entendimiento y en la aplicación práctica del diagnóstico de esa definición, que básicamente
implica un trastorno estructural o funcional con un cortejo, digamos, sintomático, con un síndrome clínico asociado a congestión, ¿sí? Entonces, básicamente, hoy por hoy, para caer, digamos, en la definición universal de insuficiencia cardíaca, tenemos que demostrar congestión, porque básicamente es demostrar congestión o BNP elevado, lo cual después vamos a ver que también es demostrar congestión. Eh, Así que es un fenómeno central para entender la insuficiencia cardíaca. La definición de la congestión hoy está claro que no es la simple sobrecarga hídrica. De hecho, sabemos, digamos, que hay pacientes, más del 50% de los pacientes que se internan, un poquito más de los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca, no tienen sobrecarga hídrica significativa medida en aumento de peso previo a la internación, ¿sí? 50% un poquito más de los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, no tienen una ganancia significativa de peso, es decir, han ganado menos de 1 kilo de peso, es decir, que no necesariamente la congestión equivale a sobrecarga hídrica. Entonces, ¿qué es congestión? Bueno, congestión entendemos que es el aumento del líquido o del fluido extracelular relacionado con los aumentos de presiones de llenado cardíacas, ¿sí? Eh, Implica, digamos, esto que la diferenciamos de lo que es la simple sobrecarga hídrica, evidentemente implica distintos mecanismos. La sobrecarga hídrica obviamente está asociada a la congestión, pero hay otros fenómenos como pueden ser la redistribución, ¿sí?, de líquido que también puede dar por resultado congestión sin una necesaria sobrecarga hídrica significativa o medible. ¿Eh? Eh, el fenómeno de la congestión tiene un rol concreto en nuestro entendimiento de la insuficiencia cardíaca, como decimos, forma parte de la definición misma de insuficiencia cardíaca, y además de eso, digamos, tiene un rol concreto, práctico, que hoy podemos definir en el diagnóstico, en el tratamiento y en la evaluación pronóstica de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Tiene una correlación muy importante con los síntomas y especialmente con la hospitalización, ¿sí? La congestión es la principal causa de hospitalización en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y los síntomas de insuficiencia cardíaca que habitualmente conocemos, como puede ser la disnea o puede ser la ortopnea, están relacionados con la congestión. Ahora vamos a ver si hay alguna diferenciación, digamos, en cuanto a estos síntomas, si tienen que ver con algún tipo particular de congestión. Pero está claro que hay una relación importante entre la fisiopatología de la congestión y la aparición de síntomas y, por lo tanto, la hospitalización. Eh, Uno de los temas centrales de los que vamos a hablar, que es, digamos, de lo más relevante a los fines prácticos y de cómo manejamos a nuestros pacientes, es cómo cuantificamos la congestión. Eso también lo vamos a charlar. Eh, Hay algunas cosas que son mágicas, digamos, de la insuficiencia cardíaca, os digo que es poco habitual, o es distinto de otras patologías, es que yo le llamo mágicas porque si bien la congestión, el fenómeno de la congestión tiene que ver con la aparición de síntomas y con la hospitalización, en líneas generales la correlación está muy lejos de ser algo, digamos, automático o que permita una evaluación con una única variable que tenga una buena sensibilidad o especificidad para predecir o cuantificar la congestión. Es decir, digamos, no por tener, digamos, mucha congestión medible por algún método complementario, el paciente necesariamente va a tener síntomas. Es decir, podemos tener pacientes con mediciones de congestión por métodos complementarios similares con una diferencia en los síntomas brutal. Lo mismo sucede con la patología estructural. Lo más claro, así en forma intuitiva, es que todos tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida, y tenemos pacientes que tienen 20% y que están caminando en el consultorio, y tenemos pacientes que están con 32% y están súper congestivos internados con vasodilatadores. Entonces, no necesariamente lo que uno puede ver, digamos, y constatar como patología estructural cardíaca en un ecocardiograma está en relación con la cantidad de congestión.
Y eso además puede ir variando en forma significativa a lo largo del tiempo en un mismo paciente. De los fenotipos. Básicamente hay dos fenotipos de congestión. Uno es el fenotipo intravascular o de redistribución y el otro es el fenotipo tisular. Obviamente no son fenotipos que sean excluyentes y la mayor parte de los pacientes, o por no decir virtualmente todos, presentan en general en distinta magnitud ambos tipos de congestión en simultáneo. ¿Sí? La congestión intravascular o por redistribución tiene que ver con el aumento del volumen intravascular y de las presiones de llenado. La congestión tisular tiene que ver con aumento del líquido extracelular en el compartimiento tisular que se manifiesta por edemas, edema periférico o a nivel pulmonar por edema intersticial o por derrame pleural o por otro compromiso de serosa como puede ser la citis. Hay una relación que ahora podemos profundizar entre ambos fenotipos que es bastante compleja, la patofisiología es compleja si uno la quiere ver en detalle, y hay quienes han planteado que el entendimiento de los fenotipos podría asistir, digamos, en el tratamiento y que podría haber un tratamiento específico, diferenciado entre ambos fenotipos. Sin embargo, la realidad es que eso no ha sido confirmado con estudios, ni mucho menos. Y ahora vamos a ver qué podemos decir en relación a un tratamiento o un enfoque diferenciado de ambos fenotipos. La evaluación diagnóstica que proponemos, digamos, de la congestión es necesariamente multimodal, ¿sí? Por algo, digamos, de lo que ya estuvimos anticipando, si bien tiene mucho que ver con los síntomas y obviamente se asocia a signos y uno puede ver todo ese cortejo en el examen clínico, la correlación con la aparición de síntomas en relación a la cantidad o la cuantificación eh, de la congestión deja mucho que desear. Es decir, ningún síntoma ni signo del examen clínico es, digamos, posee una combinación adecuada de sensibilidad y especificidad. Es decir, la mayor parte de los signos y síntomas no son ni muy sensibles ni muy específicos, y digamos, hay algunos que por ahí pueden ser bastante más específicos, pero son menos sensibles, como puede ser un tercer ruido. Hay algunos que tienen en condiciones ideales buenas variables de sensibilidad y especificidad, como puede ser una presión venosa yugular medida bajo ciertas condiciones y con un entrenamiento previo, pero la realidad es que en la práctica del mundo real hay mucha variable interobservador y en general siempre se señala que en las últimas décadas el examen clínico evoluciona hacia el deterioro y que nuestras habilidades, digamos, como examinadores clínicos son peores que las que había hace varios años, con lo cual necesariamente necesitamos una evaluación multimodal que incluya el examen clínico, que incluye además biomarcadores. Los biomarcadores son centrales, ¿sí? Dentro de esta evaluación multimodal. Cuando hablamos de biomarcadores, obviamente estamos hablando en primera instancia de BNP y NT-proBNP, que, digamos, dentro de todo lo que son, digamos, la evaluación diagnóstica multimodal, son los que más evidencia tienen en relación a su utilidad como variable pronóstica en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y con congestión. Sin embargo, los biomarcadores no han sido, digamos, la evidencia con los biomarcadores y con el BNP y el NT-proBNP, si bien ha mostrado que la persistencia, digamos, de congestión residual medida por un BNP sin descenso en el tratamiento de una insuficiencia cardíaca aguda se asocia a mal pronóstico. No está claro que el tratamiento guiado por biomarcadores se asocie a una mejoría de la evolución de la insuficiencia cardíaca. Así que, pero sí, en cuanto al diagnóstico, habíamos mencionado, y en cuanto al monitoreo, digamos, del tratamiento y a la evaluación pronóstica, los biomarcadores son centrales. El BNP, como ahora vamos a ver en un gráfico donde podemos asociar, digamos, la evaluación multimodal y los dos fenotipos, el BNP tiene que ver, digamos, con la distensión y la tensión de la pared cardíaca, principalmente cavidades izquierdas, y necesariamente, por lo tanto, está relacionado más que nada con la congestión intravascular o por redistribución.
Y después, por último, tenemos las imágenes, obviamente algunas imágenes de uso habitual, histórica, como la radiografía de tórax, que tiene una buena sensibilidad de hasta el 80%, lo cual, digamos, no es nada malo, no está nada mal, y es un estudio que todos tenemos a mano. Eh, Después tenemos otros estudios por imágenes. La tomografía no es de uso habitual para buscar congestión, pero permite en forma muy sensible mostrar la presencia de edema intersticial. Pero también tenemos la ecografía, que en los últimos años ha permitido complejizar la evaluación de la congestión, ya sea por la evaluación de las presiones de llenado por ecocardiografía, como por la evaluación de la presencia de líquido tisular por ecotorácico, ecoabdominal, ecodoppler, de vena porta, vena renal, ecodoppler de vena cava abdominal. La propuesta, básicamente, perdón, acá está, ok. Em, la propuesta es que vamos a usar siempre una evaluación multimodal y que no nos podemos casar con un solo estudio o una sola variable, digamos, a evaluar en un paciente en quien sospechamos que está congestivo. Eh, Hablando de los fenotipos, que algo que un poquito mencionamos en la introducción, no todas las congestiones son creadas iguales, ¿sí? Eh, lo que decíamos, hay un fenotipo que es intravascular, que tiene que ver con, digamos, el aumento de las presiones de llenado y el aumento del fluido intravascular y que se asume por redistribución y que, si bien en general siempre va asociado a un fenómeno eh, de congestión tisular, en los pacientes que están sintomáticos, la magnitud de uno y otro es bastante variable y además puede variar en el tiempo en un mismo paciente, muchas veces producto del tratamiento. ¿Sí? Eh, la patofisiología es compleja e involucra a todas las instancias, desde la función cardíaca y la estructura cardíaca hasta el compartimiento intravascular, el endotelio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y el compartimiento extravascular. En particular, para no, digamos, redundar sobre y pasarnos mucho tiempo hablando de patofisiología, eh, pero en particular se cree que la activación del sistema nervioso simpático es algo que está muy, digamos, a lo que se le ha prestado mucha atención en las evaluaciones recientes del entendimiento de la fisiopatología de la congestión. Se cree que la hiperactividad del sistema nervioso simpático, además de producir un loop de realimentación con el estímulo del sistema renal angiotensina aldosterona y la retención de sodio a nivel renal, tiene mucha relevancia en la redistribución de líquido desde el compartimento venoso abdominal hacia el líquido, al fluido circulante efectivo. Y se cree que esa redistribución del compartimento abdominal, donde aproximadamente hay un 70% de fluido en las venas abdominales que no genera presión, al que se llama no estresado, y un 30% que es el que genera ese aumento de la presión venosa que permite la circulación hacia el corazón derecho. El sistema nervioso simpático tendría un rol sumamente importante en la redistribución y en el estrés de ese componente que en condiciones normales vive en la circulación venosa abdominal no estresado. Eso generaría un reflujo, una redistribución hacia el volumen circulante efectivo, generando aumento de las presiones de llenado y congestión intravascular. Y ese fenómeno es el que se da muchas veces en forma previa a la descompensación de una insuficiencia cardíaca. Ese fenómeno puede estar determinado por semanas de congestión tisular y finalmente una descompensación relacionada con la hiperactivación simpática, o puede estar relacionado con un fenómeno bastante agudo y por lo tanto son esos pacientes que cuando llegan a la guardia no tienen un aumento de peso previo significativo.
Como estábamos diciendo, la variación entre ambos fenotipos digamos, existe una gran variación interpersonal, o sea, todos lo sabemos, vemos pacientes que se internan con 20 kilos de más y que tienen que hacer un balance negativo acumulado muy extenso en internación, y pacientes que por algún fenómeno de redistribución agudo, que a veces puede ser gatillado por algún fenómeno acompañante o no, redistribuyen volumen en forma rápida, como puede ser por un aumento de la carga relacionado con la hipertensión no controlada y lo que se presenta como un edema agudo de pulmón hipertensivo. Y esos pacientes son los que no tienen esta ganancia previa significativa de peso. Pero en el tiempo también hay variación de los fenotipos en un mismo paciente. Eh, y en general esto está muchas veces determinado por el tratamiento. Con lo cual, de vuelta, la evaluación diagnóstica tiene que ser multimodal, la correlación con los síntomas no es muy buena como para cuantificar y monitorizar la evolución con un único síntoma o un único signo, tampoco con un único estudio en general. Y ahora vamos a ver que la evaluación esta y la cuantificación debe ser persistente a lo largo del tratamiento de nuestros pacientes, tanto en cada consulta ambulatoria como, digamos, fundamental en la internación al inicio, durante y al egreso de la internación, porque como veremos después, la persistencia de congestión o aumento de la externación tiene mucho impacto en la evolución de nuestros pacientes al alta. Eh, no está, digamos, la posibilidad de hacer estudios invasivos para evaluar la congestión existe. Obviamente tenemos el cateterismo de cavidades cardíacas y la medición de las presiones de llenado derechas e izquierdas. Obviamente eso no es de uso habitual, no está disponible y tampoco hay evidencia, hay estudios randomizados que no mostraron un beneficio en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada guiadas por medición invasiva de presiones de llenado. Así que desde ya que esos son métodos que están reservados para pacientes con mala evolución en internación en área de cuidados críticos. Pero hay otros sistemas de monitoreo invasivo remotos, implantables, algunos de desarrollo latinoamericano en su origen, como el CardioMEMS, que tuvieron inicialmente algunos estudios positivos en cuanto a la posibilidad de digamos, adelantarnos a la descompensación de una insuficiencia cardíaca. A través de esos dispositivos implantables, lo que se vio es que siempre el episodio de insuficiencia cardíaca descompensada está precedido por un aumento de las presiones de llenado, pero después de algunos estudios iniciales favorables en cuanto a reducción de eventos, reducción de internaciones y manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, hubo algunos últimos estudios donde la utilidad de estos dispositivos implantables no quedó demostrada en cuanto a el tratamiento de los pacientes y la mejoría de outcomes de estos. Entonces, la realidad es que al día de hoy el tratamiento invasivo, tanto lo que es cateterismo como los dispositivos implantables remotos, digamos, no tienen no hay una evidencia inequívoca para recomendarlos, y obviamente que en nuestra práctica acá en Argentina no disponemos de los implantables remotos para uso habitual, así que no son opciones para nosotros acá, pero existen. Del no invasivo obviamente estuvimos hablando, y el tratamiento específico. Acá podemos ver, bueno, en esta imagen lo que son los fenotipos de congestión y tal vez los fenómenos y síntomas más frecuentemente asociados a cada uno, y por lo tanto los estudios que nos permiten evaluar estos fenotipos. En cuanto a el aumento del líquido tisular, la congestión extravascular, la sobrecarga, lo que se asocia más que nada a sobrecarga de volumen, la disnea se cree que es un síntoma. La disnea es multifactorial y está relacionada, puede estar, es bastante difícil, depende de dónde uno mire, asociarlo a uno de los fenotipos, pero si se asocia más a uno, la disnea en general está asociada a la congestión extravascular, el hallazgo por distintos métodos de edema intersticial pulmonar, ya sea a través del estetoscopio con Rales o a través de una radiografía o de líneas B en la ecografía, la presencia de ascitis, ya sea por diagnóstico clínico o por ecografía.
Hay algunos marcadores que por ahora son experimentales en la evaluación de la congestión y en el manejo de pacientes, porque la realidad es que por distintas razones, digamos, no están disponibles y tampoco han demostrado mejorar los outcomes de pacientes por distintos problemas que tienen, pero el CA-125 en particular es un marcador netamente de congestión extravascular y tiene que ver en particular con, digamos, la presencia y el estrés a nivel de las serosas, o sea, la presencia con pacientes con citis, derrame pleural es frecuente y bastante sensible el aumento del CA-125. El problema es que hay muchas otras situaciones donde puede aumentar el CA-125 de una vida media bastante prolongada, con lo cual, digamos, por ahora no parece una herramienta demasiado útil en el monitoreo del tratamiento de nuestros pacientes. Obviamente que la congestión extravascular es la que también se asocia al edema con positivo, pero obviamente hay que recordar que la especificidad del edema en miembros inferiores es muy baja, extremadamente baja, tanto como menos del 20%, es decir, que hay multicausalidad para edemas en miembros inferiores. La congestión intravascular o redistribución, por redistribución de fluido se asocia en particular en los síntomas respiratorios a ortopnea y vendopnea, que es un síntoma relativamente nuevo, digamos, en la insuficiencia cardíaca de los últimos 20 años, que básicamente es lo mismo que la ortopnea, pero hacia adelante. En vez de recostar al paciente de atrás, uno recuesta al paciente hacia adelante, pero el fenómeno que lo explica es el mismo, la congestión intravascular, y básicamente está relacionado con el aumento de las presiones de llenado producto de la redistribución de fluido abdominal cuando el paciente se inclina hacia adelante. Es decir, la vendopnea es la aparición de disnea con la inclinación del paciente hacia adelante por una duración de 30 segundos. El aumento de la distensión yugular, el reflujo positivo en la yugular, un ritmo de galope con un tercer ruido, el aumento, obviamente, si tenemos una medición invasiva de las presiones de llenado, medida por cateterismo, pero también, obviamente, recordemos que tenemos el ecógrafo para ayudarnos con el aumento, la medición de presiones de llenado, con la ecocardiografía y la ecografía periférica para evaluar en la vena cava abdominal. Y obviamente cuando hablamos de congestión intravascular, no podemos dejar de hablar del NT-proBNP, que de todas estas evaluaciones complementarias que hemos mencionado, es el único que, digamos, cuya evaluación ha demostrado implicancias en el pronóstico importantes, si bien todavía no en el manejo de los pacientes o no a las claras, pero sí en el pronóstico y por lo tanto está recomendado fuertemente siempre medirlo en todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien, ¿cuáles son las implicancias para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Bueno, la realidad es que cuando hablamos de congestión, hablamos, como decíamos antes, de una relación, si bien no estrecha en la cantidad de síntomas y en la cantidad de congestión, pero sí está claro que muchos síntomas dependen de esa congestión y que la congestión es la principal causa de insuficiencia cardíaca descompensada y de internación por insuficiencia cardíaca descompensada. Con lo cual, mucho de lo que, digamos, hablamos de congestión y de tratamiento de la congestión en general tiene que ver con la insuficiencia cardíaca descompensada y en muchos casos con la insuficiencia cardíaca descompensada con congestión importante y por lo tanto en pacientes hospitalizados. Así que básicamente, y como también en los años pasados hemos repasado un poco las últimas guías de las grandes sociedades americana, europea, 2023 y 2022, me centré más que nada en lo que es el tratamiento de la congestión en internación y sus implicancias en el paciente externado por insuficiencia cardíaca. Básicamente el tratamiento de primera línea, nadie lo duda de la congestión, que es la descongestión mediante diuréticos de ASA. ¿Sí? ¿Cómo usamos los diuréticos de ASA? Bueno, básicamente no es que los usamos porque hubo un trial que comparó, digamos, los diuréticos contra no diuréticos de ASA o contra diuréticos de ese tipo. O sea, todos tenemos que usar diuréticos porque los usamos hace 1000 años. Pero lo que sí ha habido son trials de cómo usar los diuréticos de ASA. El trial más relevante de cómo usar los diuréticos de ASA es el DOSE, que básicamente lo que evaluó fue el uso de dosis bajas o dosis altas y el uso de dosis en infusión continua
o en bolos. Y si bien a priori, en base a los outcomes primarios definidos, no demostró ninguna diferencia en dosis bajas o en dosis altas y en infusión continua o en bolos, sí sacamos conclusiones muy importantes. En primer lugar, los pacientes con dosis, el protocolo admitía que los pacientes con dosis bajas escalaran de dosis a las 48 horas. Se vio que la necesidad de escalar dosis era mucho más frecuente en los pacientes que iniciaban con dosis bajas, así que hoy por hoy, si bien está aceptado que uno empiece con dosis bajas, que para un paciente que usa diuréticos es entre la dosis ambulatoria o 2,5 veces la dosis ambulatoria, en general uno tiende a ir, digamos, en pacientes que se internan con insuficiencia cardíaca hacia las dosis altas. Y si bien la infusión continua y los bolos mostraron igual eficacia y seguridad en los pacientes con internación, después hubo algunos metaanálisis de Cochrane que mostraron que la infusión continua podía tener algún beneficio en la seguridad y en el alivio de la congestión, con lo cual en general es habitual que en los pacientes que se internan y que requieren dosis altas de diuréticos o que porque no responden inicialmente a dosis más bajas, también usemos infusión continua. Un estudio más reciente, que es el PUSH, evaluó la respuesta natriurética para la titulación de diurético de ASA en la internación, donde básicamente lo que se postuló es que una respuesta con una natriuresis con un sodio urinario menor a 50 demostraba pobre respuesta y la necesidad de intervención o aumento de dosis. El estudio fue positivo, así que es una opción, no es una indicación absoluta porque uno tiene otras variables para monitorizar de la respuesta diurética, como puede ser el volumen de diuresis, el alivio de los signos, síntomas y estudios con los cuales cuantificamos la congestión, pero es una opción que uno pueda monitorear el tratamiento con diuréticos con un sodio urinario y con sodios urinarios menores a 50, titular diuréticos hacia arriba. Bien. ¿Qué sabemos de la combinación de diuréticos? Bueno, la combinación de diuréticos, tenemos trials que han mostrado que evaluaron el Advor, el uso de hidroclorotiazida, ese es un estudio relativamente reciente de la New England, y el Clorotic, el Advor, no hidroclorotiazida, acetazolamida, y el Clorotic hidroclorotiazida. Ambos lo que mostraron fue aumento en el alivio de la congestión, ¿sí? Por lo cual la estrategia de combinación de diuréticos en la internación es una estrategia demostrada y probada que aumenta la natriuresis y el alivio de congestión. El Advor mostró ser seguro, es decir, digamos, no hubo problemas de seguridad en relación a aumento de frecuencia de falla renal y de trastornos electrolíticos. El Clorotic fue terminado en forma prematura, parecería que había algún riesgo de mayor trastorno renal y electrolíticos con el uso de hidroclorotiazida, pero su terminación temprana impide sacar conclusiones en cuanto a la seguridad. Pero, dicho esto, los estudios, si bien no fueron, digamos, los outcomes primarios definidos, ninguno de estos estudios mostró impacto en outcome duros, con lo cual no es que hay un entusiasmo absoluto de que todos los pacientes con congestión necesitan una combinación de diuréticos en primera instancia para el alivio de la misma. Es decir, que el tratamiento en primera instancia son los diuréticos de ASA y habitualmente recurrimos a la combinación de diuréticos con acetazolamida o hidroclorotiazida en los pacientes que no responden. Una estrategia, digamos, a la que también recurrimos en la internación muchas veces es cuando tenemos algunos problemas particulares, hay algunos fenotipos de insuficiencia cardíaca que vemos en la internación, los pacientes con patología respiratoria, con hipoventilación asociada, con obesidad, que en general tienen retención de dióxido de carbono de base, muchas veces es un problema cuando uno inicia el tratamiento con dosis altas de furosemida, la alcalosis metabólica que resulta de ello, entonces en esos casos a veces recurrimos al uso de acetazolamida como para poder bajar, digamos, o controlar la dosis del diurético de ASA y mejorar el perfil metabólico para evitar la alcalosis severa metabólica que puede terminar complicando una acidosis respiratoria. Pero no hay un entusiasmo de vuelta, digamos, debido a que no tenemos demostrado que la combinación de diuréticos reduzca outcomes duros por combinar en primera instancia diuréticos. Cuestiones centrales que se definieron en relación a esta compresión, a nuestra comprensión de lo que es la congestión y la evaluación y tratamiento de estos pacientes, es que los pacientes, y ahora vamos a ver
en unas guías recientes, digamos, de manejo de insuficiencia cardíaca de los norteamericanos, eh, que la evaluación de la congestión es una parte central del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, también en consultorio, es una recomendación clase 1 de evaluación en consultorio en cada visita de la congestión, de la presencia de parámetros de congestión. En los pacientes internados la evaluamos en forma diaria, la evaluamos al ingreso, la evaluamos en forma diaria y la evaluamos al egreso. Y eso, digamos, tiene que estar siempre asociado a nuestra evaluación de la trayectoria del paciente. Está claro que cuando tenemos una evaluación cercana de la evolución de la congestión y una evaluación de la trayectoria del paciente, eh, el consenso de expertos es que eso nos permite regular mejor las herramientas que tenemos para manejar la insuficiencia cardíaca y de las cuales con algunas sí contamos con evidencia de mejoría en outcome duros. Algo en relación a la tasa de refill. Esto que mencionamos de los fenotipos, de la congestión intravascular y la congestión tisular, cuando nosotros hacemos tratamiento, claramente el paciente que tiene congestión intravascular aislada predominante, es decir, el paciente, por ejemplo, que redistribuyó en relación a un aumento brusco, digamos, o de la poscarga por una hipertensión no tratada, ese paciente probablemente necesita un tratamiento diurético menos intensivo o menos prolongado. Es un paciente que probablemente no tiene, como decíamos, muchos litros de ganancia previa para perder. Es un paciente que muy posiblemente se beneficie de vasodilatadores. eh, y después, en oposición a ese, tenemos este fenotipo donde predomina o es muy marcada la congestión tisular, que son estos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, muchos pacientes que solemos ver con falla derecha predominante y mucho edema periférico y mucha capacidad de ese compartimento tisular de acumular líquido antes de generar síntomas respiratorios. O sea, antes de generar ese último golpe intravascular que termina motivando la internación, el paciente por ahí acumuló en el compartimento tisular una cantidad de líquido a lo largo de semanas o incluso meses, compensando. Ese compartimento tisular tiene mucha capacidad de compensación, el drenaje linfático tiene mucha capacidad de compensación y puede aumentar 50 veces el drenaje del líquido tisular. Eh, las proteínas y los glicosamínglicanos tienen mucha capacidad de compensación y de acumular líquido en el compartimento tisular, pero hay algún momento en el que finalmente esa capacidad de compensación se acaba. Eso en general hace que en algún punto aumente demasiado la presión hidrostática en el compartimento tisular y se genera una redistribución hacia el intravascular. Esa redistribución hacia el intravascular asociada al aumento, como mencionábamos antes, de la actividad simpática, hace que súbitamente aumente el volumen circulante efectivo, las presiones de llenado cardíaco y el paciente se presenta con los síntomas. Bueno, ese paciente que tiene litros, litros y litros, digamos, encima en el compartimento tisular, experimenta cuando nosotros lo tratamos en la internación una primera etapa donde nosotros hacemos tratamiento con diuréticos, aliviamos la congestión intravascular en forma predominante en las primeras 24 o 48 horas. La disnea muchas veces mejora en ese periodo de tiempo, pero después el paciente tiene todavía una congestión residual en el compartimento tisular que es extremadamente marcada y que uno la puede constatar con toda la evaluación multimodal que mencionamos. Esa congestión residual tisular es la que explica muchas veces que los pacientes con insuficiencia cardíaca, no de nuevo, sino los que tienen insuficiencia cardíaca descompensada crónica, son los que más tienden a irse con congestión residual de la internación. Eh, y, digamos, aliviar esa congestión en la internación requiere no solo de evaluar la congestión en forma sistemática y tratarla en la internación y tratar de mejorarla antes del alta, pero esa posibilidad de tratamiento depende mucho de lo que se llama tasa de refill. ¿Qué es la tasa de refill? Es la tasa a la que una vez que aliviamos la congestión intravascular, ese líquido que está, ese fluido que está en el compartimento en el compartimento tisular, pasa hacia la circulación. Hay una tasa a la que eso se produce que es variable en cada persona y que depende de muchos factores. Por ejemplo, de la disfunción endotelial y de si el paciente está inflamado y de si el paciente está hipoalbuminémico, es decir, si hay baja presión oncótica.
Entonces, esa tasa de refil, si nosotros la sobrepasamos en nuestro afán de tratamiento con diuréticos y alivio de la congestión, podemos, digamos, generar ciertas complicaciones en el paciente previo al alivio completo de la congestión. Esas complicaciones pueden ser insuficiencia renal, pérdida de perfusión renal, hiperactivación de renina, angiotensina, aldosterona y refractariedad o resistencia al tratamiento con diuréticos. Entonces, es importante ir evaluando esa tasa de refil para la cual no hay un método de evaluación absoluto y único, pero hay algunas pistas que uno puede ver, como la elevación, digamos, de los marcadores de función renal, el aumento, por ejemplo, del hematocrito, la concentración, la hemoconcentración, que cuando es marcada puede estar hablando de que estamos, digamos, en una tasa de refil límite. Dicho esto, nada está definido porque hay un trial, digamos, para evaluar justamente, no hay un trial para evaluar tasa de refil, pero sí hay un estudio randomizado que evaluó la evolución de la función renal en el tratamiento de estos pacientes y la asociación de la alteración de la función renal medida por elevador de marcadores con la evolución pronóstica de los pacientes. Y lo que vio es que en la mera elevación, digamos, de marcadores renales en el laboratorio en pacientes que mostraban un tratamiento efectivo de la congestión no se asociaba a un pronóstico adverso, pero cuando hay elevación de los marcadores renales y hay congestión residual, es decir, que estamos sobrepasando esa tasa de refil, porque el paciente entra en insuficiencia renal, entra en hipoperfusión renal con todas las consecuencias negativas y todavía tiene congestión, bueno, ese paciente sí tiene un peor pronóstico. Entonces, nada, uno tiene que estar prestando atención en ese afán de descongestión, que además no tiene un límite definido como efectivo, es decir, uno tiene que lograr un balance negativo que es bastante amplio lo que se acepta como un balance negativo adecuado. Depende de dónde uno mire, pero se acepta un balance negativo de medio litro hasta 1,5 litros, una pérdida de 1 kilo día, hay quienes dicen hasta 1,5 kilos por día. Pero cada paciente, dependiendo de sus particularidades, puede tener una tasa de refil distinto y tolerar ese balance negativo a una velocidad distinta. Bueno, eso es un tema para, para prestar atención. Y lo otro es, bueno, lo que adelantábamos antes, la congestión residual es un marcador brutal de mal pronóstico en los pacientes que son dados de alta con insuficiencia cardíaca. Eh, en el estudio DOSE de uso de diuréticos, evaluado por los médicos de seguimiento de los pacientes, solo el 15% estaba libre de congestión residual al finalizar la internación índice. Es decir, la mayor parte de los pacientes en el estudio que eran dados de alta tenían congestión residual. Eh, Sabemos que los que tienen congestión residual se mueren más y se reinternan más. Ahora, ¿hay alguna evaluación en particular que podemos hacer de congestión residual para guiar el tratamiento de nuestros pacientes? Y la realidad es que no. Sabemos que la reducción del BNP en un valor variable dependiendo de qué estudio se haya evaluado, hay quienes evaluaron un 30% de disminución durante la internación o un 10% o un valor objetivo, pero la reducción del BNP en internación se asocia a evolución favorable en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero guiar el tratamiento basado en congestión residual o en algún marcador de congestión residual al momento y todavía no ha demostrado beneficios. El estudio GUIDE fue un trial este, con BNP que no logró mostrar que llegaran a un objetivo, intentar llegar a un objetivo de BNP menor a 1000 y titular el tratamiento en base a ese objetivo mejorara la evolución de los pacientes. Esto puede tener distintas explicaciones, pero aún así, debido a la implicancia pronóstica que tiene, se acepta que tenemos que apuntar a que el paciente no tenga congestión residual. Eh, ¿qué hacemos para tratar la congestión residual? Es decir, dijimos que el tratamiento en primera instancia es uso de diuréticos de ASA. Pero los diuréticos de ASA y eventualmente la combinación de diuréticos no es lo único que alivia la congestión. La titulación y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca por medicamentos que hoy por hoy, digamos, tienen evidencia que son recomendación clase 1 en guías de insuficiencia cardíaca, eh, lo que es básicamente tratamiento dirigido por guías, también, además de
digamos, haber demostrado mejorar, digamos, outcomes duros, se asocian al alivio de la congestión. Muchos de los estudios que demostraron que el sacubitril valsartán, los inhibidores del SGLT2 disminuyen, reducen outcomes duros, demostraron que también reducen la congestión medida por distintas variables como puede ser BNP. Entonces, acá vamos a repasar algunos estudios que mencionamos en charlas anteriores, pero básicamente es súper importante que el paciente en internación se vaya con un plan, con una hoja de ruta al momento del alta que implique un seguimiento estrecho y una titulación temprana. Esto está bien demostrado en el estudio Strong, donde se vio que era posible, posible, no solo era posible, sino que era seguro y reducía complicaciones, la titulación temprana y el seguimiento estrecho de los pacientes. Eh, en particular, cuando hablamos de titulación temprana, ¿hay que poner alguno en particular durante la internación? Bueno, la realidad, y ahora vamos a repasar la guía por ahí más reciente que ha puesto esto como una recomendación por encima de los demás, es que tenemos mucha evidencia, hay muchos estudios recientes de inhibidores del SGLT2 en internación que muestran todos una respuesta favorable, algunos en outcome duros y muchos en reducción de congestión. Y solo por citar nombres, porque se han probado distintos niveles de SGLT2, pero el Soloist, el Impulse, el EMPA Response, el Dictate, son todos estudios que se hicieron con pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, descompensada y que mostraron no solo la seguridad, sino la eficacia del SGLT2 temprano. Entonces, cuando ponemos el SGLT2 en internación o en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, anytime, en cualquier momento, siempre que el paciente no esté hipotenso, ¿sí? Y siempre que el paciente no tenga alguna otra contraindicación como una diabetes tipo 1, que obviamente contraindica el uso del SGLT2, y obviamente estamos hablando de pacientes con una dosis que no venga en escalada, o sea, un paciente que tenga ya una trayectoria de internación hacia la mejoría, que no tenga escalada de diuréticos y que no tenga uso de inotrópicos. Sacando esos pacientes, SGLT2 en cualquier momento de la internación debería comenzarse como la primera droga de los cuatro fantásticos en fracción de eyección reducida. Y después el resto debería armarnos un plan de titulación individualizado, pero lo más temprano posible. Eh, Hay algún estudio, el ATENA, en relación al uso de espironolactona en internación que mostró seguridad, siempre que el paciente esté hemodinámicamente estable y que no tenga falla renal. Y la única salvedad en relación al resto que uno va a mencionar es el estudio LIFE, o sea, en relación a los pacientes más graves, los pacientes con trayectorias estancadas, los pacientes con congestión residual intratable. En esos pacientes, el uso el estudio LIFE fue un estudio que comparó sacubitril valsartán con valsartán en esos pacientes con fracción reducida y no mostró beneficios, y sí mostró una serie de complicaciones, de eventos adversos importantes, especialmente hipotensión, con lo cual obviamente que la titulación temprana a veces choca contra las posibilidades individuales del paciente, pero en líneas generales la titulación temprana se asocia al alivio de la congestión, el SGLT2 lo tenemos que poner en primera instancia y la titulación temprana de SGLT2 obliga a revisar las dosis de diuréticos, es decir, que las dosis de diuréticos de ASA no son algo estanco, no son algo que se deja ad eternum, no son algo que se deja por las dudas, hay que revisarlas y en especial hay que revisarlas con el agregado de estas otras medicaciones que alivian la congestión y que además, como el SGLT2, que tiene un efecto diurético débil, pero que mostró en algunos estudios aumentar la natriuresis. Bien, estas son unas guías para no volver a las guías y hablar particularmente de insuficiencia cardíaca aguda, donde el tema de la congestión es central. Estas son un consenso del 2024, donde obviamente ya hay mucha evidencia sobre SGLT2, y básicamente dan un rol central a la evaluación de la congestión a lo largo de la internación. Obviamente en un extremo tenemos al paciente que queda libre de congestión, que obviamente no tiene signos de congestión, y en el otro extremo tenemos al paciente que no alivia la congestión y que tiene obviamente una falta de mejoría en los signos síntomas, donde no mejora el BNP y la medición del peso, tampoco hay descenso de peso.
Siempre hay que hacer una salvedad con respecto al descenso de peso. La verdad que es recomendable entrenar a los pacientes y medir el peso como variable de ajuste en el tratamiento, pero siempre hay que recordar que, como dijimos antes, en el fenotipo predominante intravascular puede haber descompensación sin ganancia de peso y hay que tener cuidado con la pérdida de peso en relación a evolución de insuficiencia cardíaca avanzada y caquexia o en pacientes que estén haciendo tratamiento para descenso de peso, ahora que tenemos, por ejemplo, el beneficio del uso de semaglutida en pacientes con fracción preservada. Eh, Bien, obviamente el tratamiento, como ya la mencionamos, es los diuréticos de ASA en primera línea, la combinación eventualmente frente a los que no mejoran. Eh, Hay que tener en claro la trayectoria para poder optimizar, digamos, el manejo de los pacientes en internación, desde ya que los pacientes que no mejoran son los que vamos a encontrar más dificultades para poder titular o poner medicación guiada, o sea, en relación a guías y evidencia de mejoría de outcomes. Y desde ya que como tratamiento de rescate, no lo mencionamos antes, pero en pacientes internados sin alivio de congestión, la ultrafiltración es un tratamiento de rescate cuando los diuréticos no logran su cometido. Eh, Nada, esto es para graficar que tenemos que titular medicación en internación, pero el rol que tiene hoy por hoy el SGLTI va en primera línea en la titulación en la internación, salvo contraindicación, como mencionamos, que es muy escueta, es hipotensión, alguna contraindicación específica como diabetes 1 o un paciente que está con dosis inestable, con inotrópicos o con dosis escalada, sino SGLTI en cualquier momento de la internación. Bueno, ¿qué es lo que no sabemos o no hacemos bien? Un poco ya lo estuvimos mencionando y para ir cerrando, pero hay distintos mecanismos fisiopatológicos y la importancia relativa de cada uno es variable y puede ser variable en un paciente y en otro y en un mismo paciente y por lo tanto el desarrollo de distintos blancos terapéuticos está en evaluación, pero a priori no necesariamente tenemos en claro por dónde podríamos lograr un mayor beneficio. Hay quienes han evaluado algunos tratamientos de moléculas del endotelio, por ejemplo, en el manejo de la congestión, hasta ahora sin resultados. Como dijimos, la correlación con síntomas sabemos que está relacionado con la fisiopatología de los síntomas, pero la relación es mala para poder medir, graduar o cuantificar la congestión, o sea que el alivio de la disnea, que muchas veces vemos, por ejemplo, en forma rápida cuando un paciente se interna, no necesariamente predice que ese paciente no tenga congestión residual, de hecho, todo lo contrario. Así que ahí hay algo en el debe, en poder mejorar, digamos, nuestra cuantificación. eh, de la, Principalmente apuntando a lo que es la congestión residual y su implicancia ominosa en la evolución de los pacientes. El seguimiento con biomarcadores, si tenemos al BNP, NT-proBNP en la cabecera y con una implicancia pronóstica importante, todavía no se ha podido demostrar que una estrategia de tratamiento guiada por biomarcadores reduzca outcomes duros. Los fenotipos, dijimos que hay una evolución, una dinámica evolutiva entre ambos fenotipos que puede ir cambiando en una misma persona y el tratamiento específico de ambos fenotipos, la verdad que hasta ahora no ha dado resultados. En algún momento se postuló que el tratamiento del fenotipo tisular podía involucrar a los antagonistas de la vasopresina, como el tolvaptan. La realidad es que los estudios con esas drogas no dieron beneficio, así que todavía mucho más que aportar a nuestra comprensión y tal vez a entender cuál es la intensidad o la extensión del balance negativo en uno y otro fenotipo, no podemos decir mucho más en cuanto a un tratamiento diferenciado. La correlación de la congestión con el pronóstico es variable, es variable. Sabemos que la congestión residual en un paciente que se interna por insuficiencia cardíaca tiene muy mal pronóstico. Ahora, dicho esto, digamos, hay mucha variabilidad de vuelta en la cuantificación en un mismo paciente o entre pacientes de la congestión y la posibilidad de su cuantificación y no necesariamente en todas las circunstancias la presencia o ausencia de congestión de uno u otro fenotipo tiene una relación clara con el pronóstico. Y bueno, algún signo de pregunta todavía para el monitoreo invasivo, en particular por estos dispositivos implantables que generan interés inicialmente, pero que
actualmente no está tan claro si pueden mejorar la terapéutica de los pacientes y que obviamente son invasivos y tienen su costo. Así que para concluir, diríamos que es un fenómeno central en la insuficiencia cardíaca, que tiene relación con los síntomas, que es la principal causa de hospitalización, la congestión en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que tiene una implicancia pronóstica, en particular en relación a la congestión residual en estos pacientes, que es brutal y que está bien demostrada con aumento de mortalidad y reinternación, que hay dos fenotipos, que obviamente, como ya dijimos, hay una relación compleja entre ambos fenotipos que requiere de una evaluación multimodal para poder cuantificarla lo mejor posible y básicamente ahí lo que uno tiene que hacer es entrenarse en el examen clínico y entrenarse en los métodos de los que uno disponga y los que uno tenga expertise de los métodos Ujú. complementarios para utilizar. Eh, la descongestión es el tratamiento en primera instancia con diuréticos de asa y combinación si es necesaria. La titulación temprana es fundamental porque también genera un alivio de la congestión y está demostrado que mejora outcomes duros. Y en particular, a la cabecera, el inicio con SGLT2, SGLT inhibidor, en la internación y en primera instancia, y está claro y está también demostrado que el seguimiento cercano y tener una hoja de ruta con estos pacientes, tanto para lograr esa titulación en un tiempo corto como para controlar, digamos, la aparición de nueva congestión y el tratamiento de la misma, mejoran los outcomes en estos pacientes, reduciendo reinternación y mortalidad. Bueno, Muy gracias a bien, todos. impresionante, Lucas. Tremenda revisión. Bueno, muy bien, estás muteada vos, Melina. Impresionante revisión. Sí. Impresionante. Puesta al día, pero tremendo. Lu, una pregunta. Justo la última paciente que vi hoy es exacto esta paciente. La paciente lleva 4 internaciones por siempre congestión, tiene una causa clara, justo la vio Guille, que es una disfunción del TAVI, tiene una insuficiencia aórtica severa con deterioro severo de la fracción de eyección que mejoró con los fantásticos. Cada vez que la internan le sacan 5 a 7 kilos, litros de agua, pero ella tiene como 10 en cada pierna, no sé, extra. O sea, eso es tisular, ella se siente bárbaro, tiene crepitantes un poco, pero tiene mucho tisular. Desde ya que cuando se interna ya tiene intravascular y tisular. El residual tisular también es predictor pronóstico, Sí, sí, ¿sí? claro, sí, sí. Desde ¿Sí? ya, No sí, solo sí, sí. el intravascular. No, 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 Sí, no. titular. No, la congestión residual, medida, digamos, por métodos complementarios y ahí metiendo los dos fenotipos, es, digamos, mal pronóstico confirmado, más reinternaciones y más muerte. Y seguramente, por lo que comentabas, la paciente se fue con congestión residual de todas las internaciones, lo cual es De sumamente todo. frecuente y que obviamente depende de un montón de factores, digamos, entre otras cosas del sistema, porque Lucas, Sí. si querés, deja de compartir, así tenemos la ah, pantalla completa. Ahí puedo, yo le compartí, le asocié Espiro, que era el cuarto fantástico que me quedaba por poner y ya tenía mucho residual, entonces le puse más Furo y Espiro. ¿Eso pensás que está ok? perdón, no, perdón, no sé cómo dejar. A deja ver. de compartir, donde Ahí está, ahí entraste. está, ahí está. Listo. Ahí está, listo. mm, Perdón, La sí, pregunta de bien. Meli si Espiro sí, Espiro no. Bueno, Justo ella tiene Espiro sí. deterioro. O sea, Espiro sí. Sí, Como te decía, el Atena fue un estudio que evaluó Espiro en internación y mostró seguridad, siempre teniendo en cuenta que el paciente no esté inestable, o sea, que no esté de vuelta, que no esté hipotenso, que no esté con dosis Y función creciente renal, sí, de diurético y que no esté si con tenés, potasio. si inotrópicos y que no tenés, esté con falla renal. si tenés Seguimos posibilidades en de la función elegir renal entre y el Espiro, potasio, obviamente, en el caso del espironolactona. si tenés posibilidad de elegir entre finerenona y espironolactona, ¿cuál usas? Ahí estamos hablando de fracción Seis, preservada. seis. Exactamente, fracción preservada. Sí. Y yo tengo Eh, a reducida en ver, ella. o sea, la realidad es que estrictamente uno debería preferir finerrenona. Claro, O sea, el trial es con finerrenona. Sin embargo, o sea, a ver, digamos, hay ciertas consideraciones y de hecho, o sea, hay revisores del tema, digo, gente experimentada, digamos, que trabaja en el primer sí. mundo, que los consideran como iguales, digo, o sea, sin ir Ujú. más lejos.
quien revisa el tema en el Up to Date, que es un norteamericano de uno de los principales hospitales, considera que son equivalentes. ¿Por Equivalente. qué? A ver, porque obviamente, digamos, deberían actuar en forma similar, porque había un estudio previo con Espiro que si bien no mostró reducción de outcome duro, sí demostró reducción de internaciones y Ujú. lo más probable que pasó en muchos trials de insuficiencia cardíaca y por eso después, ahora todos los trials de insuficiencia cardíaca ahora son outcome combinados, no existe un solo trial que mida Claro, mortalidad, porque justamente digamos, le falta poder para medir mortalidad solo. Entonces, había evidencia de que la Espiro reduce internaciones, deberían actuar igual. Por otro lado, hay un tema de costos también. Entonces, a ver, está creo que bien. si la Sí, persona sí, puede costear finerrenona, iría por finerrenona, pero la claro. espironolactona Sí, no está creo que mal. es una muy Y buena la, alternativa, y sí. la, y la otra pregunta es, ¿cuál es la dosis inicial de DAPA o EMPA en estos pacientes? Y si te quedas con esa dosis o hay que ir a dosis plena. No, la dosis de DAPA, a ver, la dosis de DAPA o EMPA es, o sea, monodosis, digamos, ¿no? Ahí no hay titulación, Bien. es No, no, por eso, limitada a 10 pero podés miligramos. empezar con Sí. 5 o 10 o podés empezar con 12,5 o 25. Eh, ahí nos quedamos con 10, Con o 10. sea, ahí es 10. Es 10 sí, es 10 de DAPA y de EMPA, De cualquiera. es ¿Les das 25. 10 o 10, 25 de EMPA o 25 de una? 10, 10. 10, 10, 10, 10, Eh, 10. De 10. DAPA EMPA son 10. No, Para- Las 12,5. apostando lo que dice Gaby Weisman, en pacientes frágiles que acaban de salir de internaciones o que, no sé, vas a empezar la DAPA o la EMPA, yo lo que me pasó, añosos, frágiles y la bulimia es un tema, me pasó de iniciar cuando empezaba la cosa con 10 directo y que Sí. la paciente viejita, frágil, pequeña, me llamaran los hijos que está no se mueve, no se puede levantar, como que hace una salida. Entonces yo No, Por, muchas por eso, veces cuando veo esto le doy 5, por una eso semana y después le doy 10, pero ahí está, sí, sobre sí, todo es algo artesanal, pero sí, las dosis empírico, pero objetivas, sobre todo por la gente anciana, que toleran sí, claro, mucho, las dosis, mucho peor la hipotensión. sí, las dosis objetivos son 10, o sea, no nos Bien, movemos de 10. Las dosis está objetivos bien, en ICC son 10. bien, perfecto. Pero, digamos, lo que está sugerido, o sea, lo que está recomendado es 10 y ya, pero sí, después en la práctica a veces uno tiene temor o uno Sí, ha no, no, visto pacientes que, o para, sea, es increíble pero- porque en general se tolera muy bien, pero cada tanto, a no, ver, digamos, con las glifosinas, nos pasó con un paciente que veíamos en conjunto que poníamos dapaglifosina, el paciente se mareaba, hacía y sí, ortostatismo, sí, se sí, hemoconcentraba, o hay sea, pacientes que tienen hay algunos hiperrespuesta. pacientes que Sí, sí, que sí, lo, sí, lo tal toleran cual. peor. Buenísimo. Lucas, una pregunta. ¿Se sigue usando, digamos, en el paciente agudo internado? Décadas atrás se llamaba dopamina en dosis diuréticas, dopamina en dosis bajas. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿hay algún trabajo donde se haya testeado el uso de opiáceos para la reducción sintomática de la disnea en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica o en episodios agudos de esos pacientes? En relación a la dopamina diurética, no tiene más indicación, no se No, no, recomienda. claro. Si bien tiene efectos fisiológicos, digamos, demostrables a nivel renal, no hay una recomendación de utilizarla con ese fin, no ha demostrado beneficio, no se usa. Sí, obviamente hay pacientes que, digamos, tienen bajo gasto y requieren dopamina por sus efectos inotrópicos y en esos pacientes es probable que el uso de dopamina termine mejorando el volumen de diuresis, pero no se usa la dopamina Forma rutinaria. por un efecto renal en un paciente que no está en bajo gasto y que no necesita inotropismo, aumentar su inotropismo. O sea, ponerle dopamina, por ejemplo, a un paciente congestivo, digamos, que no está en bajo gasto, no tiene indicación. Y después, en relación al uso de la morfina, yo conozco en relación al uso de la morfina en enfermedad isquémica, no conozco que haya
o tal vez lo hay, en insuficiencia cardíaca, pero en lo que es, digamos, la enfermedad isquémica aguda, los síndromes coronarios agudos, hay alguna preocupación, de hecho, por el uso de morfina y los outcomes adversos, así que antiguamente era, digamos, una recomendación no basada en evidencia, pero una recomendación el uso de morfina para aliviar la disnea o el dolor en el paciente con un síndrome coronario agudo, y ahora la realidad es que medio que no es demasiado recomendable o hay algún temor por su uso. En insuficiencia cardíaca no conozco. En la residencia recuerdo que entraba con disnea, con edema agudo de pulmón, Sí, iboxígeno, diurético, nitroglicerina y morfina. sí, señor, así era. Pero Yo en no el teníamos, dolor, yo no, te- recuerdo eso no, en el síndrome sí, pero en el coronario edema de agudo, pulmón dolor. era mandatorio y no había evidencia tampoco. No. Bueno, muy bien, Eh, son las 9:10, así que respetando los tiempos, te agradezco, Espectacular. excelente Lucas, muy bueno, y nos vemos la Impecable. próxima con Jennifer Torres. Chao chicos, hasta la semana que Muchas viene. Muchas gracias. Que gracias. estén Muy Gracias a bien. bueno. todos. Chao, Chao, chao. chao.